buen día a todos en México y buen día a todo el resto del mundo. Esta es nuestra tercera transmisión y como lo comentamos anteriormente en el programa de la valoración médica dentro del trastorno del TDAH, existen puntos muy importantes a considerar dentro de la historia clínica. Entre ellos están los antecedentes tiroideos como los antecedentes adictivos. Nuestro objetivo es llegar a ti, padre de familia, que tienes un hijo o una hija con diagnóstico de TDAH, difundir correctamente el proceso, por qué, para qué y cuáles son los detalles que hay detrás de un buen diagnóstico. El día de hoy estamos con el doctor Ángel Durán, neurólogo pediatra, médico egresado del Hospital Universitario José E. González, con recertificados, miembros del Colegio de Neurólogos del Estado de Guanajuato, medicina privada en el consultorio actualmente en la Clínica Omega de Guanajuato, atención y apoyo a instituciones gubernamentales como el DIF, USAID y no gubernamentales. Él es socio colaborativo para Fundación Carlos Eduardo Almanza ya desde hace 5 años que camina con nosotros. Socio honorífico, muchísimas gracias, doctor, bienvenido. Gracias, Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buen día. Estamos aquí contentos de estar aquí contigo y también, ante todo, agradeciendo la invitación de Araceli, que exactamente ya tenemos 5 años aquí colaborando con toda la actitud, todo el entusiasmo, más que nada para bien de los niños, de los pacientes y sacar de la sombra a este padecimiento que es el TDAH. Agradecemos ante todo también a la Fundación, que también nos ha apoyado en todos los sentidos. Hemos participado en actividades académicas principalmente, el cual amablemente nos ha invitado a Araceli. Y bueno, estamos aquí listos con toda la actitud. Muchísimas gracias, doctor. Y pues damos la bienvenida también a la licenciada Rosalba Mosqueda. Ella es licenciada en psicología con una maestría en psicoterapia existencial humanista y tanatología, maestría en derechos humanos, especialista en el paciente adicto y drogadicción, directora y fundadora de la Unidad Psicológica Irapuatense AC, presidenta de profesionales de la tanatología irapuatense y directiva del Colegio de Psicólogos Colegiados de Irapuato, además de ser una socia colaboradora también para Fundación Carlos Eduardo Almanza. Bienvenida, Rosy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos ustedes. O desde donde no sé si es de día, pero aquí estamos. Pues buen día y nos quitamos si es de noche, es de día, ¿no? Así es. Pues bueno, vamos a comenzar con un tema que la verdad es muy polémico. Yo creo que este parte estigmatizado por algún concepto. Y pues dentro del trastorno de TDAH tenemos algunas características que deben predominar en el paciente por más de 6 meses en el área social, educativa y familiar, para poder sospechar que pudiera tratarse de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estas características son impulsividad, desorganización, problemas para establecer prioridades o clasificar, administrar el tiempo, falta de concentración en tareas, actividad excesiva, inquietud, que sumados a una comorbilidad, pues existe otro tipo de trastornos, entre ellos que combinado con el tema de hoy es el trastorno negativista desafiante o posicionista desafiante, donde la agresividad y la indiferencia es un punto muy notorio, además acompañado de comorbilidades como son la depresión y la ansiedad, así como la pobre función emocional y generalmente con una autoestima baja. Y pues si no es abordado en su momento correctamente, pues obviamente son más propensos a sustancias tóxicas. Y pues todo esto pues se trata de poder investigar dentro de la entrevista clínica y es entonces cuando acudimos o señalamos tanto al especialista que existe una probable adicción. Licenciada Rosalba, pues vamos a darle la palabra. Ella es experta y dedicada al área de adicciones, colabora para distintos lugares y nos gustaría conocer cuál es su experiencia con los chicos en estos centros de atención, qué porcentaje se considera detrás que existe o existió un diagnóstico de TDAH sin tratamiento. Muy bien.
Bueno, las personas con TDAH tienen un riesgo entre 2 y 3 veces mayor de desarrollar este trastorno por sustancias o adictivas. De hecho, el 20 al 40% de los adultos con TDAH tienen antecedentes de trastorno por consumo de sustancias. En mi experiencia, yo me he dado a la tarea de hacer algunas investigaciones dentro de 5 centros de recuperación a las adicciones y me he dado cuenta que gran mayoría de ellos, como lo cita la estadística, han tenido el TDAH, pero no ha sido diagnosticado. Lamentablemente, pues hace años no se tenía este concepto y esta manera o esta creencia, simplemente decían que era un factor de la educación, que eran niños mal portados, que eran niños con otro problema. Hoy sabemos que sí existe y que predomina al ser un trastorno. Sin embargo, pues gracias a todos estos avances y a gente como usted, licenciada Chely, como los médicos, como todos los que se han propuesto y han trabajado arduamente en el conocimiento, en hacer visible lo invisible, como es su eslogan, de que se den cuenta que existen muchos niños y existimos muchos adultos con este trastorno, pues bueno, al no ser diagnosticados adecuadamente, pues al vivirse con estas características que llamamos ansiedad, depresión, trastornos del sueño, trastornos de la impulsividad, otras situaciones que no le permitan relajarse, divertirse y disfrutar de la vida como debe ser, entonces se enganchan lamentablemente en un ambiente muchas veces es adverso para ellos porque ya han sido etiquetados, ya han sido castigados, ya han sido expulsados de las escuelas, ya han sido de una manera mencionados cuando realmente es un desconocimiento. Y entonces la persona al verse etiquetada, lastimada y vulnerada, empieza a tener actitudes pues defensivas. Su autoestima es lastimada y al sentirse lastimados y toparse con un medio ambiente que les favorece, hablando tristemente de varios estados, como lo es también en Guanajuato, las adicciones están a la orden del día y en cualquier esquina se consiguen y entonces son presa fácil de este consumo. Generalmente consumen sustancias que son depresoras y excitadoras. Estas sustancias las consumen con el fin de sentirse ellos más relajados, poder dormir, sentirse más a gusto. Muchas de las veces empiezan curioseando, hasta que empiezan a tomarlo de una manera recreativa, ocasional, de vez en cuando, para relajarme y sentirme bien, hasta que llegan a desarrollar el necesito, que es lo que llamamos la dependencia, ya la enfermedad adictiva, y entonces ya no solamente tienen la personalidad TDAH, sino ya también ahora tienen una personalidad adictiva, donde sumándole todas estas características que tiene, ahora tiene una inmadurez emocional, un pobre control de los impulsos, un trastorno de conducta desafiante con la autoridad. Y entonces ahí, cuando nosotros los encontramos y tenemos a la persona adicta, tenemos que ir a hacer un diagnóstico preciso, una historia clínica, hacer una anamnesis completa para poder determinar bajo varios criterios y varios parámetros y varias pruebas, tener un diagnóstico correcto. Si esta persona es con un diagnóstico TDAH o esta persona no lo tiene, porque hay que diferenciar que no todas las personas con TDAH van a desarrollar una personalidad adictiva, ni todos los adictos tienen el trastorno TDAH. Hay que aclarar eso, que es bien, bien importante. Fíjate, Rosalba, que eso que marcas es muy, muy importante porque generalmente este programa no es para decir que todos los TDAH van a caer en las adicciones. No. El trastorno desafiante negativista o oposicionista desafiante tampoco es un factor para que desencadene una adicción, sino que depende muchísimo del contexto donde se desenvuelve el individuo. Entonces, no es para etiquetar, eso sí lo queremos aclarar, ni tampoco es para decir, todos en la edad adolescente van a llegar a las adicciones. No, es negativo. Estamos hablando de que la licenciada Rosalba tiene experiencia con pacientes adictos, que dentro de su trabajo, ella, una de las partes que ella revisa y fundamenta para estadísticas es verificar y revisar qué porcentaje existe de trastorno de déficit de atención y hiperactividad detrás de una adicción que jamás o que nunca los papás se preocuparon por abordar.
¿sí? Es correcto, ¿verdad? Así Rosa. es, ciertamente. Este trastorno del TDAH se asocia con mayores tasas de depresión, ciertamente, ansiedad, estrés postraumático, trastornos del sueño y trastornos de conducta. Cada uno de estos trastornos se asocia con mayor riesgo, por supuesto, de desarrollar una de adicción si no se trata correctamente. He ahí la importancia de atender el diagnóstico oportuno a temprana edad. De esta manera, la persona, al conocer su diagnóstico, la familia, al conocer su diagnóstico, le va a prestar el debido tratamiento, acompañamiento y psicoeducación que todo el entorno necesita. Porque de esta manera no caemos en lo hostil de etiquetar, dañar y afectar, y llámese el medio ambiente, como es el colegio, como son los amiguitos, como es la misma familia extensiva, la comunidad donde vivimos, porque este tratamiento, este apoyo es, así como se puede dañar multicausal, de esta misma manera se va a trabajar con un entorno de abrazo. Y realmente podemos darnos cuenta que hay muchísima gente que ha sacado maravillosa historia de vida siendo con este diagnóstico. He aquí su personalidad. Aquí estoy yo. Ah, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Rosalba. Yo digo que Dios los hace y nosotros nos juntamos, ¿verdad? Bueno, Seguramente. así es. Bueno, dentro de las sustancias tóxicas y dentro del tratamiento farmacológico, más bien tenemos fármacos psicoestimulantes y no psicoestimulantes, y estos son recetados por el neurólogo, ya sea neurólogo general, neurólogo pediatra, el psiquiatra, el paidopsiquiatra. En esta ocasión tenemos el apoyo del doctor Ángel Durán. Doctor, ¿nos pudiera extender esta parte que nos comenta Rosalba? Porque aparte de tener nosotros el tratamiento farmacológico, estimulante y no psicoestimulante, pues obviamente ya cuando hay una adicción, pues lo más sensato es que abordamos primero la adicción y después el TDAH, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace esta situación al paciente con TDAH? ¿Qué es lo que estas sustancias ocasionan en nuestro cerebro? Claro. Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí. Gracias por la invitación. Nuevamente enfatizo esta área. Y sí, efectivamente, mira, antes de contestar así concretamente la pregunta, hay que recordar que, bueno, el TDAH es un trastorno del desarrollo cerebral, así como existen otros padecimientos del trastorno del desarrollo cerebral, como es la dislexia, los trastornos de discapacidad intelectual, por ejemplo, discalculia, Disgrafia. grafia, ¿verdad? Entonces, hay una serie de trastornos del desarrollo que se originan en la infancia. Entonces, esto significa que ciertos circuitos o ciertos grupos neuronales o ciertas sustancias bioquímicas no están funcionando al 100%. No están dañadas, es importante aclarar, o sea, no es un daño cerebral, es un trastorno del desarrollo, simplemente está inmaduro, sería el término pues, más entendible, ¿no? Para la población. Está inmadura esa área, específicamente en ciertas áreas del cerebro, no es todo el cerebro, no es todo el cerebro, y esto los hace vulnerables a tener mayor riesgo a las adicciones, más cuando el TDAH se asocia, o sea, es TDAH más otra comorbilidad, principalmente los trastornos del comportamiento negativista desafiante o los trastornos disociales o los trastornos disruptivos del estado de ánimo, principalmente son trastornos que participan en otros circuitos del cerebro, en otras áreas, específicamente en el lóbulo frontal, en la parte de adelante pues, del cerebro que se llama lóbulo frontal, específicamente en un área que se llama área prefrontal, y en la parte baja o basal de esa zona es la zona que se llama orbitofrontal, bueno, así se llama, que tiene que ver con la conducta, el control de impulsos. Y básicamente, por ejemplo, un niño con TDAH, pero que es predominantemente hiperactivo, impulsivo, y aparte tiene conducta desafiante, o sea, como bien lo comentó la licenciada Rosalba, el riesgo es de más alto, ¿no? Comparado con la población en general. El uso de fármacos, aquí sí hay algo muy interesante, hablando de adicciones y fármacos, está comprobado pues que los fármacos no producen adicción, ya que los fármacos actúan en otras áreas del cerebro, principalmente para recapturar dopamina. La dopamina es un neurotransmisor muy esencial para en ciertas áreas del cerebro, principalmente en esta área prefrontal,
que sirve para concentrarnos y para el control de impulsos y el control de la actividad. Esta dopamina en estos pacientes, lo que hace el medicamento es recapturar, o sea, ni siquiera el medicamento entra a la neurona, sino lo que hace básicamente es que permite que esté más tiempo su misma dopamina en el cerebro actuando sobre la neurona. Esto es importante aclarar acerca de los medicamentos, más con estos nombres que se llaman estimulantes y no estimulantes, porque uno cuando dice es un estimulante, pues mis papás me dicen, es que se va a poner más inquieto porque lo va a estimular más y todo eso. Pero no, es una clasificación que se le designa por el mecanismo de acción que tiene el fármaco. Y algo aquí es de que no llega a una estructura o a un grupo neuronal que se llama núcleo accumbens. El núcleo accumbens forma parte de unas estructuras que se llama sistema límbico y forma parte del circuito de recompensas. Las drogas en general, o sea, el azúcar también, o sea, no nada más las drogas, sino el azúcar, el sexo, la comida, las bebidas y también el alcohol y sí, tabaco y drogas, llegan, o sea, químicamente llegan a esas áreas, que es el núcleo accumbens, que también ahí llega dopamina, pero llega a una zona donde la persona siente un placer, se siente a gusto, se siente bien. Y esto es la diferencia de que los fármacos no llegan a esa área, no llegan al núcleo accumbens. Por eso es que no son adictivos los medicamentos o los fármacos. Las drogas, además de llegar a esa área, como es el sistema límbico y está conectado con la zona de la memoria, en el hipocampo, en el lóbulo temporal, es muy común que estos pacientes memorizan el ritual, por ejemplo, de la preparación de la droga, y eso les excita, o sea, les motiva, les produce placer, a veces no nada más al momento de inhalar o al momento de hacer la maniobra para ingresar la droga a su cuerpo, sino nada más el hecho de pensar cómo conseguirla, esconderse, todo eso les produce una sensación de placer. Es adrenalina, ¿no? Adrenalina, sí, particularmente tiene que ver con la dopamina en esa área, y eso se queda memorizado, y es por eso que los pacientes que han salido de la drogadicción, pero hay recaídas, básicamente es que cuando regresan a su medio social, se les vienen recuerdos de la casa donde se drogaban, de los amigos, y tienen más posibilidades de recaída porque empieza esta memorización. Sí, las drogas sí afectan al sistema nervioso, sí está comprobado, o sea, químicamente sí dañan los circuitos, más cuando es un cerebro inmaduro. El cerebro madura hasta los 23 o 25 años. Entonces, esto de la drogadicción es muy común verlo en niños de 10, 12, 13 años de edad, donde el cerebro todavía está inmaduro. Es más, una persona o un adolescente de 18 años que aparentemente o físicamente o socialmente es un adulto, aunque no lo es biológicamente, porque todavía sus áreas del cerebro no maduran, principalmente las neuronas del juicio, toma de decisiones, que están en la parte más frontal, del lóbulo frontal, más o menos en esta área de aquí. Esas son las últimas áreas en madurar la toma de decisiones. Entonces, sus decisiones siempre van enfocadas al placer o a la comodidad o a lo más fácil. Por eso hay conflicto en los adolescentes de 14 a 18 años que toman decisiones impulsivas, más que nada los varones por lo de la testosterona y todo esto. Yo traigo dos preguntas bien fuertes que quiero que usted nos resuelva. Y ahorita pues también Rosalba por ahí nos va a estar retroalimentando. Tengo mamitas que tienen niños con TDAH y que dicen que con cannabis han mejorado notablemente. Y tengo adultos con TDAH que entre ellos se recomiendan el uso de la marihuana y suspender el tratamiento farmacológico y terapia cognitivo-conductual. Obviamente esto a largo plazo y posteriormente pues ya les trae problemas socioemocionales, inestabilidad. Entonces, a mí me gustaría saber ¿qué dice un neurólogo pediatra de esto y qué dice la licenciada Rosalba, especialista en adicciones, sobre todo esto? Va. A ver, doctor, vamos. Sí, en neurología sí se ha estudiado el cannabis, pero principalmente los cannabinoides. Dentro de la planta
o sea, han detectado que hay una molécula que las clasifican como cannabinoides, en el cual han visto efecto beneficio en algunos padecimientos neurológicos, principalmente en epilepsia, o sea, está bien documentado pues que de hecho ya hay una dosis ponderal para darse en pacientes con epilepsias, en el cual tiene una eficacia del 70-80%, casi siempre es muy semejante al fármaco. También se ha usado en trastornos del movimiento, por ejemplo, desde la Tourette lo hemos usado, principalmente. Propiamente como TDAH, no sea, al menos en lo que yo tengo revisado, no hay algo todavía que lo avale. Esto es porque por un lado, todavía no saben fisiológicamente cómo el cannabinoide actúa a nivel o sea, intracerebral, a nivel neurobiológico, comparado con los fármacos, ¿no? Como hace rato lo platiqué, cómo actúa el metilfenidato, la tamoxetina, o sea, cómo actúan, y que no llegan a dañar, o sea, porque aquí es bien importante que todo lo que ingrese al cuerpo no nada más funcione, sino que no dañe algunas áreas, no nada más del sistema nervioso, sino también de otros órganos internos, como es el hígado o el riñón. Entonces, los cannabinoides, para TDAH, no hay así algo que todavía, quizás algunos estén en proceso de estudio. Repito, quizás sea porque todavía no se ha detectado bien cómo funcionan a nivel celular, a nivel bioquímico, y que principalmente no afecte otros circuitos. Sí he visto, o sea, sí lo he visto porque de manera, por iniciativa voluntaria de los papás de los pacientes adquieren el CBD, o sea, lo adquieren, lo usan y se nota cierta mejoría, pero se nota más la mejoría cuando son niños que tienen problemas del comportamiento, o sea, tienen conductas de irritabilidad o conductas impulsivas, pero para la concentración, o sea, que logre mantener su atención, su concentración, no he visto ese cambio positivo en estos pacientes. El adulto que empieza a fumar propiamente la marihuana, aquí sí es importante aclarar, o sea, es una sustancia aparentemente natural, pero en realidad tiene químicos en su interior y no está depurada, o sea, no está filtrada, no, sí, se mete todos los componentes del cuerpo, algunos tienen efecto de beneficio y otros no. Tanto la marihuana sí, depende de la susceptibilidad de cada persona, porque hay pacientes que les daña, o sea, sí dañan los circuitos, o sea, bioquímicamente sí dañan los circuitos. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en el Hospital General, nos llegó un chavito de 17 años que tuvo una leucoencefalopatía, o sea, es una destrucción de la sustancia blanca del cerebro por el uso de solventes, y lo hizo una sola vez. ¿Sí me explico? O sea, una sola vez. Y esto, o pacientes que tienen trastornos psicóticos por el consumo de marihuana. O sea, depende también de la vulnerabilidad de cada paciente. Hay pacientes que sí sienten el efecto inmediato, pero también hay efectos secundarios considerables. O sea, ese es el detalle. Entonces, no es tan inofensiva como uno pensaría. Acerca de, repito, toda esta información no es nada personal, es algo que está ahí documentado. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor. Mucho ojo, papás, con todo esto, porque pues estamos bien acostumbrados a tener síntomas y googleamos y no, sí, tengo todos esos síntomas, pero no siempre Google, si no, imagínense, sería tan fácil preguntarle a Google qué tratamiento me toca para yo poder automedicarme, ¿no? Rosalba, cuéntanos, ¿cuál es la sustancia más utilizada dentro del paciente adicto? Vamos a dejar por un lado el TDAH, pero dentro del paciente adicto. A lo largo de la historia de los adictos, tiene que ver con las modas. Hace muchos años escuchábamos alcohólico, el borracho, y era algo así extremo. Con los tiempos fuimos dándonos cuenta que había los que inhalaban los cementos, después empezaron los de cocaína, y así hasta a la actualidad lo que más consumen es el cristal, los estimulantes, las anfetaminas, ¿sí?
Y dentro de estas variables, pues sí, existen los sedantes, diazepam, clonazepam, alprazolam, triclosan, todos estos que consiguen en el mercado negro. Claro que aunado a esto están los estimulantes de la nicotina, la cafeína, todos estos, entonces ellos hacen sus mezclas, pero ahorita exactamente lo que más se consume es el cristal por el bajo costo, por el fácil acceso y lamentablemente este es altamente adictivo y nos tiene los centros llenísimos, sobrepoblados, exageradamente poblados. Y pues bueno, como te decía, sí, también este otro punto que mencionas del CBD, ellos abogan, como muchos otros, por la marihuana, por el porro, por lo que viene siendo el cannabis así en la hierba. Y pues no, una cosa es muy distinta a la que el doctor comenta del CBD, que es en aceite, que es en gotas, de otra manera, pero para otros efectos que aunque ya se están usando, siguen siendo todavía motivo de estudio, que vienen siendo para la epilepsia, para los dolores, para el cáncer, para otras cosas, pero no está comprobado que ayude a el TDAH o a misma adicción. Ah, muy bien. Esto es muy importante, tenerlo muy claro porque no quisiéramos que este programa se malinterpretara más allá de lo que es o no es una adicción, de lo que es o no es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad y que no todos van a caer en las adicciones. Va a depender muchísimo de la psicoeducación familiar y del contexto donde se desenvuelva la familia. Yo siempre he dicho, el TDAH no lo tiene el paciente, el TDAH lo tiene la familia. ¿Por qué? Porque en la familia radica el poder caminar juntos, ¿no? Hay un tema, ya por último, porque se nos va a acabar el tiempo, se me olvidó. Ay, no se me olvidó. Quiero aprovechar el momento para comentarles que hablando del área de adicciones, la licenciada Rosalba comienza la 5ª generación precisamente el 16 de febrero para que se inscriban. Necesitamos terapeutas en adicciones que estén dispuestos a trabajar por un país mejor, ¿no? La verdad es que es algo que ustedes no se pueden perder. Ahí ya eché el comercial grandísimo, pero no me interesa. Necesitamos muchos terapeutas en adicciones. Y ahí va la pregunta del millón, Rosalba y el doctor Durán. Llega, voy a decir un supuesto, llega una persona muy preocupada porque el chamaco de secundaria, vamos a hablar tercero de secundaria, ya no quiero hablar de un niño, quiero hablar de un adolescente, ya casi un joven, llega a las puertas de Fundación Carlos Eduardo Almanza por desorden tanto del aprendizaje como de conducta, tratando de checar si eso no es TDAH, pero sin embargo dentro de la historia clínica, obviamente hay focos rojos que nos dicen necesita un antidoping y nosotros lo mandamos con un antidoping, llega con el del neurólogo, el antidoping llega positivo. Doctor Ángel Durán, ¿se aborda el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o se canaliza al centro de adicciones? Sí, se canaliza al centro de adicciones. O sea, es un manejo multidisciplinario, como sabemos, o multimodal. Dentro de la revisión, o sea, nosotros como quiera investigamos algo neurológico. Por ejemplo, si ya está consumiendo, igual buscamos que no tenga algún daño ya preestablecido por la droga propiamente. Hacemos una evaluación neurológica para examinar qué podemos, si podemos hacer alguna intervención por esta especialidad. Y sí, claro, o sea, la atención en conjunta con centro de adicciones, psicólogo, pero lo principal son los papás también, o sea, que sea un equipo, el equipo multimodal incluye a los papás, que tengan la disposición, que vayan los dos de preferencia, tanto el papá y la mamá, porque a veces nos tocan escenarios donde nada más va un miembro de la familia, y el pronóstico sí cambia, o sea, cuando están los dos. Sí nos ha tocado afortunadamente casos donde están, o sea, el papá y mamá puestos, ¿no? Dispuestos pues para resolver esta situación y han salido. Y en los otros casos, pues sí, el pronóstico varía, ¿verdad? No es tan fácil ahí. Pero Es bueno, más sí, desgastante. sí, digo, igual con toda la intención de que les vaya mejor, pero sí como que se enlentece, se entorpece, o varios factores.
Sí, el trabajo en equipo incluye a los papás. Yo al menos siempre les platico, miren, el medicamento hace una cosa, el psicólogo hace otra, yo hago otra cosa, ustedes hacen otra cosa, o sea, todos participamos. De hecho, hasta el niño también, o el chavo lo involucramos como parte del equipo. Como parte del equipo. Rosalba, ¿cuál ha sido el menor paciente en el centro de adicciones y cuántas veces ha asistido a la familia completa? Porque generalmente a nosotros también nos pasa, siempre va la mamá y al papá lo vemos una vez al año. Últimamente pues ya se están involucrando los papás, la verdad que a mí me da mucho gusto, pero antes, al menos en el tratamiento de TDAH, no se involucraban los papás, era un problema nada más educativo, de educación de la mamá. ¿Cómo es el centro de adicciones? ¿Cómo lo abordan ustedes? Y sobre todo, ¿desde qué edad nos debemos de preocupar? Porque, como lo comentó el doctor Durán, ya tenemos niños de 10 y 12 años. Muy bien. Pues lamentablemente tengo que decirles que cada vez hay más pequeños. Hemos llegado a tener niños de 7 y 8 años con problemas de consumo de cristal. El niño manifiesta problemas estomacales, ciertas cosas biológicas que él siente malestar y luego empieza a tener cambios de conducta y entonces en el caso a mí me traen a un niño de 8 años y yo empiezo a platicar con el niño y caemos en la cuenta y el niño me lo dice honestamente que hay una niña de 18 años que es la hermanita del hermanito donde él iba a hacer la tarea y que les enseñó a fumar el foco. Y el foco, pues es anfetamina o es el cristal. Le hablo yo a la mamá, le explico a la mamá, esta mamá se ofende y ya no vuelve a traer al niño. Pasa como 2 años, que esto fue hace 2 años, y entonces ya cae en la cuenta que seguía consumiendo, que es altamente adictivo. En nuestros centros, aquí en Guanajuato, pues no tenemos regulado atención a menores de edad, sino a mayores de edad, a partir de 18 años, pero lamentablemente pues existe la necesidad de tener que ingresar niños de 11, 12, 13, 14 años, 15 años, porque son ya muchos los niños y niñas. Cada vez hay más mujeres también que están consumiendo el cristal porque les ayuda a bajar de peso, porque las hace ir más en el trabajo, porque las hace que se calmen, o sea, hay un sinnúmero de cosas, pero las adicciones a final de cuentas son progresivas y hasta mortales. ¿Cómo se trabaja esto? Definitivamente la familia es el pilar principal para el tratamiento de las adicciones. Si no hay un involucramiento de lo que es familia, especialistas como son los médicos, los adictólogos, los psicólogos en este tratamiento, no vamos a salir adelante porque lo tenemos adentro interno, trabajamos con él, sale muy motivado, sale al exterior y vuelve al ambiente, quizás con los amigos, quizás a veces el familiar, que también es el padre, la madre, el hermano o alguien que tiene adicción, va a volver a lo mismo. Entonces, por lo tanto, el tratamiento debe ser familiar, por supuesto individual, y por supuesto tiene que cambiar lo que nosotros llamamos los viejos moldes, tiene que cambiar toda la estructura de cómo estaba funcionando. Y entre más temprano lo atendamos y lo trabajemos, más rápido va a salir de esta manera, porque hay, como te decía y como les decía al auditorio, hay personas que son de inicio, curiosidad una vez, pero luego hay los recreativos que ya es de vez en cuando y cada que tengo la oportunidad, y luego vienen los que ya desarrollaron el problema adictivo, es ya necesito, ¿sí? Ya son dependientes. Entonces, si tienen un trastorno más otro trastorno, se va complicando esto hasta que desarrollan una patología psiquiátrica, como viene siendo una esquizofrenia, viene siendo una paranoia, viene siendo otro trastorno ya más complicado que va a requerir mayor intervención, mayor costo, mayor tiempo, y entonces esto va siendo cada vez más crítico. Definitivamente la familia es el pilar principal para psicoeducarlo, sensibilizarlo y comprometerlo a trabajar en equipo con todo este equipo multidisciplinario. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradecemos a ambos, al doctor Ángel Durán, a la licenciada Rosalba Mosqueda por su tiempo, su experiencia y sobre todo por compartir todo el conocimiento que a lo largo de este tiempo ustedes han ejercido y se han comprometido con la sociedad. Ambos grandes pilares
esta sociedad, cada uno en su área. No dejen de consultar al especialista, papás. Si para el TDAH se requiere un equipo multidisciplinario y donde yo siempre les he dicho, el 80% del tratamiento es la familia, porque el otro 20% lo hacemos todo el equipo multidisciplinario. Si ustedes ven notables cambios con el tratamiento farmacológico, imagínate lo que no puede hacer con el involucramiento de la familia en sí, la psicoeducación familiar, ¿sí? Entonces, evitemos que ellos puedan tocar las puertas de las adicciones. Cada día estamos más ocupados, cada día a nuestros hijos los educa el Free Fire, la tablet, el Google, YouTube, no sé, tanta cosa que hay en Internet. Y cada vez nosotros estamos más ocupados. Yo creo que esta pandemia también nos enseñó a valorar la familia, porque todos los papás que estábamos trabajando y estudiando y salíamos corriendo y corre el lunch y corre esto y corre para allá y para acá, yo creo que sí fue un choque de que hay tanta gente aquí en esta casa. Yo creo que el perro lo sintió, dice, como que, ¿por qué hay tanta gente en mi espacio, no? Pero también nos ayudó a conocernos, nos ayudó a conocer aquella parte que se nos había olvidado de convivir en familia. Ya no nos conocíamos, la verdad nos veíamos a la hora de la comida o a la hora de la cena y muchas veces ni en ese momento, ¿no? Pero hay que ver las cosas positivas que nos deja cada suceso y cada momento de la vida. Muchísimas gracias a ambos, los agradecemos. Hasta aquí terminamos con la historia clínica de un posible TDAH. Y comenzamos con el diagnóstico. No, si me equivoco, doctor, por favor, me corrige. Comenzamos con el diagnóstico ya en las posteriores transmisiones, y obviamente vamos a abordar ahora sí, después de haber descartado antecedentes, historia clínica, neurodesarrollo y todo lo demás. Entonces sí, ya después de haber descartado tanto abanico, ahora sí vamos a abordar un trastorno por déficit de atención y hiperactividad en cuanto a su diagnóstico, porque todavía falta la fase del tratamiento, que son distintos. Muchos papás llegan al diagnóstico, tienen el papelito y vámonos. Entonces no se trata de eso. Cuando yo tengo un diagnóstico, apenas comienzo a caminar. ¿Cierto o falso, doctor? Así es, exactamente. Exactamente, porque lo digo, ya tengo el diagnóstico, ya se lo doy a la maestra y vámonos, ya me quité de broncas de encima. Pues muchísimas gracias, Rosalba, y pues con ella todos los pacientes adictivos los esperamos que se inscriban. Aquí al finalizar el video van a estar todos los datos para la 5ª generación del terapeuta adictivo para que usted se inscriba. Agradecemos a ambos la información. Esta será de mucha utilidad para padres de familia y especialistas que están allá afuera, que muchas veces también como especialistas nos da miedo decir si es o no es TDAH, y conozcan las pautas a través de cada uno de los invitados que tenemos, porque es bien importante que todos conozcan cómo diagnosticar y cómo confirmar o cómo descartar que es un TDAH, que no nos podamos confundir, que no es tan sencillo como observar y aplicar un test de evaluación de sí, no, sí, no, y los mayores de sí, ay, sí es, y los mayores de no, no es. No se trata nada más de eso, hay muchísimo detrás de un diagnóstico, de una entrevista. No se pierdan nuestras cápsulas. Soy Araceli Almanza de Fundación Carlos Eduardo Almanza de Irapuato, Guanajuato, México para el mundo. Y yo les deseo un excelente mes del amor y la amistad. Bonita noche, doctor, licenciada. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Mucho gusto. Bye. Bye. Igual los